Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Gracias a Dios porque nos permite un servicio más, nos permite llevar la palabra a todas las naciones, que es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Es el nuevo mandamiento que nos ha dado el Señor. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha renovado nuestras fuerzas, nos ha llevado de triunfo en triunfo a lo largo de la semana, y cada vez nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas y diferentes. Cada vez que vamos a la palabra y escudriñamos la palabra, eso es lo que el Señor nos pidió, que escudriñáramos la palabra para encontrar las maravillas que hay en ellas. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo viene y nos trae una revelación cada vez que vamos y empezamos nosotros a meternos a la palabra de lleno. Empezamos a recibir cosas nuevas y maravillosas, nos podemos apropiar por el conocimiento, por medio del conocimiento nos podemos apropiar de lo que el Señor tiene para nosotros. Yo te invito este día a que pongas tus oídos y pongas tu espíritu a disposición, que tu alma la pongas lista para escuchar este mensaje, que recibas lo que el Señor tiene para tu vida esta mañana. Este día es especial para ti. Cierra tus ojos y pídele al Señor que te guíe, que el Espíritu Santo esté contigo y pueda hablar a tu corazón. Padre, gracias, Señor, por este día, un día maravilloso, Señor, un día precioso, Señor, como lo son todos los días, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre, escuchar y recibir, Señor, de ti. Padre, úsame como un instrumento, Señor, que lo que salga de mi boca, Padre, sea de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Y este día tengo un mensaje para ti que el Señor me ha dado y lo he titulado El carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano, tú lo vas a ir forjando, tú lo vas a ir formando. Y vamos a separar estas dos palabras, carácter y cristiano. Las vamos a desglosar, las vamos a entender, vamos a saber qué significa cada una de ellas. Y para mejor entendimiento vamos a verlo. Carácter en griego significa charácter, con K, charácter. Y significa que estás grabando, que estás marcando algo, que estás poniendo una cosa que te distingue, algo que tú tienes en tu vida, ese es tu carácter. Y eso es como se define en griego. Y prácticamente refleja cómo eres tú, cómo son tus rasgos, cómo son tus emociones, cómo eres tú en tu vida regular, en tu caminar diario, cómo es tu educación, tus relaciones con los demás. Eso es tu carácter, cómo lo vas tú formando al día a día. Algo que está marcado dentro de ti, inclusive las influencias que llegan a tu vida, tú cómo las adoptas, las puedes rechazar o las puedes adoptar. Y con ellas vas formando tu carácter. Eso significa carácter. Carácter es algo que tú tienes grabado ya dentro de ti. Algo que está ya formado dentro de ti. Y cristiano, no sé si alguna vez te has preguntado qué significa cristiano. ¿Qué es cristiano? Y yo sé que has escuchado que cristiano es un seguidor de Jesús. Es un seguidor de Cristo. Y claro que sí, eso es. Pero también en griego significa Cristos. Y significa pequeño Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Y prácticamente en aquellos tiempos donde los discípulos estaban llevando el evangelio a todas las naciones, a todas las partes, ¿verdad? Por medio de burla de los judíos, de los gentiles, de diferentes personas, ¿verdad? Les insultaban diciéndoles pequeños Cristos. Mira, ahí vienen esos pequeños Cristos que se quieren parecer a Cristo. Y es como ellos se burlaban de ellos. Y fíjate qué curioso, que por dentro de una burla, ¿verdad? Dentro de ese perseguimiento de los profesantes de Jesús, podemos ver, ¿verdad? Todos los que profesaban, ¿verdad? Ser seguidores de Cristo, recibían eso, recibían esa burla. Y cómo de la burla nace el cristianismo. Nacemos nosotros. Y podemos ver, ¿verdad? Que en Hechos 11:26 vemos que y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez vemos en los Hechos
Cuando se fundó la iglesia primitiva, vemos cómo el cristianismo empieza a florecer, empieza a crecer. Entonces podemos ver esas cosas. Entonces, resumiendo estas dos palabras, vemos que el carácter de un cristiano es cómo se graba y se forma dentro de nosotros a Cristo. Eso es el carácter cristiano. Vemos que nosotros tenemos que ir caminando con Jesús, caminando con Cristo. Y cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser para Dios. Cada cosa que tú hagas, tú tienes que siempre tener esa chispa, tienes tú que tener eso dentro de ti, esa alegría, lo cual refleja a Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ese es el mandamiento que Jesús engloba en todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú puedes reflejar el amor de Cristo en tu vida. Entonces el carácter cristiano es eso. Tú eres un seguidor de Jesús y lo tienes bien grabado dentro de ti. Tienes una estampa, tú has sido sellado por el Espíritu Santo, has sido justificado y por ende tú vas caminando de la mano con Jesús. Y Jesús comienza, vamos a enfocarnos un poquito más en esto. Y quiero que me acompañes ahí al Sermón del Monte, ¿verdad? Vemos que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7. Y vemos cómo en el capítulo 5 Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas, empieza a hablar del divorcio, empieza a hablar de juramentos, de cómo amar a tu enemigo, de cómo tú das las limosnas, cómo es la oración. Empieza a hablar de la ansiedad, empieza a hablar de los afanes de la vida, de cómo tienes que amar a tu prójimo. Y son muchísimas cosas lo que engloba todo el Sermón del Monte. Y esta parábola ilustra, al final del capítulo 7 vemos los cimientos. Cómo una persona puede cimentar su vida, cómo ellos pueden hacer un cimiento fuerte. Si gustas acompañarme ahí a Mateo 7 en el capítulo 24, en el versículo 24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la característica de este verdadero creyente es que oye las palabras que el Señor nos está indicando y las hace. Eso es lo que nos está diciendo esta primera parte de esta parábola. Cada vez que nosotros recibimos algo por parte de Dios, por parte del Señor, por parte de la palabra de Dios, y la ponemos en práctica, nosotros somos prudentes. Empezamos a edificar sobre la roca. Y es lo que nos está diciendo. Siempre que obedecemos a Dios, siempre que obedecemos la palabra de Dios, prudencia entra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque veíamos hace un par de semanas que la prudencia es cuando tú calculas, meditas, ¿verdad? Y tú eres sabio, viene sabiduría a tu vida. Tú piensas y luego lo pones en oración. Entonces, sabemos que cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios y obedecemos, tenemos un compromiso con el Señor. Cada vez que nosotros decidimos renovar nuestro entendimiento, recibimos eso. Y esta parábola Jesús la compara con el hombre que edificó su casa, un hombre sabio, un hombre prudente. Y vamos a adentrar a todo lo que es la parábola de los dos cimientos y vamos a empezar. El 24 de nuevo dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto vamos a desglosar cada versículo, vamos a adentrarnos a ello. El segundo punto vamos a ver las similitudes entre los dos constructores, las dos personas que edificaron.
Y el tercer punto van a ser las diferencias entre estas dos personas que edificaron, estos dos constructores. Y el primero, vemos que construye sobre la roca, ¿verdad? Los dos construyen sobre una roca y el otro construye sobre una arena. El otro construye sobre un cimiento sólido y el otro está construyendo sobre un cimiento que es totalmente débil. No sé si tú has ido a la playa y has estado ahí caminando sobre la playa descalzo y tú pones tus pies en la arena y está sólida, se siente sólida, no muy sólida, pero suficiente. Pero una vez que llega el agua y empieza a moverse, tus pies se empiezan a hundir. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí. Porque cuando llegan los ríos, cuando llegan las pruebas, cuando llegan esas tempestades, vemos que si tú estás fundamentado sobre esa roca, no se va a mover para nada. Pero si estás fundamentado sobre un cimiento débil, todo esto va a caer. Se va a empezar a desmoronar tu casa, vas a sufrir una gran pérdida, como dice la parábola. Entonces el primero se toma el tiempo para construir. El primero empieza a cavar, empieza a trabajar, empieza a hacer su trabajo hasta encontrar un fundamento sólido. Y sobre ese fundamento sólido empieza a construir. Entonces vemos que el tiempo es importantísimo cuando tú estás pasando tiempo con el Señor, para poder tener un fundamento sólido, para conocerle. Tú no vas a poder poner un fundamento sólido si tú no conoces a Cristo. Si tú no has pasado tiempo con Él, tú no vas a poder tener ese fundamento. Y el segundo pues está dispuesto simplemente a empezar a trabajar. Sobre eso lo que encontró, empieza a fundamentar, empieza a construir. Y vemos cómo puede caer en la ruina, ¿verdad? Y cuando llegan esas lluvias, esos ríos que desbordan, si tú estás en la montaña, por ejemplo, y el río viene y desborda, desemboca, tu casa va a caer. Pero si estás fundamentado, firme sobre esta roca, no va a caer. Jamás va a caer. Y el Señor no nos está dando una clase de ingeniería. Él no viene a decirte cómo construyas, sino sobre qué construyas. Tú puedes construir tu casa como tú quieras. Recuerda que tú eres el templo de Dios. Y tú construyes tu templo. Tú lo vas formando, tú le vas alimentando, tú te vas haciendo más fuerte cada vez que vas a la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado con lo que entra a nuestra vida. Y Jesús nos está enseñando que tenemos que comparar a estos dos hombres. Hay dos hombres en esta parábola, el cual los dos están escuchando, los dos reciben el mensaje. Uno escucha el mensaje y lo recibe y lo pone en práctica. Y el otro escucha el mismo mensaje, lo recibe, mas no lo pone en práctica. Entonces, tenemos que compararnos con ese hombre sabio, con ese hombre prudente, el cual cuando recibimos el mensaje, lo adoptamos y lo ponemos en práctica siempre. Y Cristo nos habla y tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en la obediencia, en las palabras y ponerlas en práctica en todo momento. Este hombre que rechaza el Evangelio, a lo mejor va y se sienta el mensaje, digamos que está en la iglesia, ¿verdad? O digamos que estás en casa escuchando este mensaje. Y solamente entra por un oído y sale por el otro. Y a lo mejor estás pasando por un problema y tú dices, este mensaje era para mí. Pero ahí se acabó y se quedó y no lo pusiste en práctica, no hiciste tu trabajo, tu parte, porque se te dio el mensaje, mas no hiciste nada. Y qué tan importante es nosotros ponernos a trabajar, ponernos a hacer las cosas. Tú puedes estar sirviendo en la iglesia, voy a compararlo con dos personas que están en el grupo de alabanza. Los dos están sirviendo en el grupo de alabanza. Los dos hacen lo mismo, los dos tocan la guitarra, hacen lo mismo, están cantando las mismas canciones. Pero uno pone en práctica lo que está aprendiendo y el otro no. Es el mensaje que es el mismo. El Señor nos ha dado el mismo mensaje a todos y depende de nosotros ponerlo en práctica. Y el hombre sabio construye. Y vemos cómo toda la enseñanza del Sermón del Monte
aplica a nuestra vida cristiana. Porque de ahí podemos tomar todo lo que significa. Es el perfecto manual del cristiano. De esa persona que ok, divorcio, yo no me voy a divorciar. Yo voy a trabajar y pelear y luchar. Yo voy a amar a mi prójimo. Yo voy a hacer todo lo que está en la palabra. Y vamos al punto número 2. El punto número 2 está hablando de las similitudes. Y ya habíamos entrado un poquito. Y estos dos hombres, como les decía, están escuchando el mismo mensaje. Dice el 7:24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con el hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces el Señor está comparando a estos dos profesantes, estos dos creyentes. Y ambos escuchan el mensaje, van a la iglesia, como les decía, están cantando los mismos cantos, inclusive están sirviendo como ujieres, por ejemplo. Pero uno hace lo que tiene que hacer. Uno escucha la palabra, es prudente, es sabio y empieza a edificar su casa. Mas el otro no lo está haciendo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Y Jesús nos da una advertencia, ¿verdad? Nos está dando una advertencia en el versículo 21. Dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Creyendo, ¿verdad? O sea, muchos podemos ver que creen, mas no creen en Jesús. Creen en la palabra, ¿verdad? Pero no creen. Se creen cristianos, pero no lo son. Y es complicadísimo entender esto, porque estás escuchando el mensaje, lo recibes con alegría. El Espíritu Santo te llena, pero no lo haces. No pones en práctica lo que viene de la palabra, lo que viene a tu vida. Tú sabes bien que el Señor murió y resucitó por nosotros. Tú has confesado con tu boca, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Y creyeres, ¿verdad? Eso es lo más importante, que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Son dos cosas las que tienes que identificar. Cuando tú profesas, cuando tú hablas y crees que el Señor es Dios, cuando tú crees que Él es el Mesías, que Él es tu Salvador personal, más aparte, si crees, ¿verdad?, que Él resucitó, es tan importante. Yo platicaba con mi esposa, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo lo dije de dientes para afuera. Yo no sabía, no entendía, simplemente lo dije. Era un pequeño, era un niño, yo no entendía. El Señor empezó a trabajar en mí. Pasé por muchas cosas hasta que pude entender que el Señor murió por mí, que derramó toda su sangre por mí. Y el Señor me tocó, me libertó, le entregué mi vida en total. Totalmente le entregué mi vida al Señor. Y pude entender y recibir de Él y escucharle. Hasta ese momento pude experimentar la presencia de Dios en mi vida. Y no lo quiero dejar. Y ese es el parteaguas que nosotros debemos entender, que hasta que no entendamos que Él murió por nosotros y que pagó la deuda que nosotros teníamos con Él, derramando su sangre, es la única manera que nosotros podemos entender y comprender que tenemos que edificar sobre la roca. No hay otro fundamento sino Cristo Jesús. No pueden venirte a decir que hay otro fundamento, solamente es el único fundamento, aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Ambos construyeron su casa. Son similitudes. Ambos escucharon la misma palabra, ambos construyeron. Y vamos a decir que les dieron el mismo manual, ¿verdad? Cómo construir una casa. Y los dos construyeron una casa exactamente igual. Y luego viene la prueba. El 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y el 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
y fue grande su ruina. Viene la prueba, mis hermanos. Vamos a ser probados, vamos a ser afligidos. Y si nuestra casa, nuestro fundamento, nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a caer. A simple vista los dos son iguales. Misma casa, mismo mensaje. Pero el fundamento que no se ve, esto es tu interior, ¿verdad? Es tu interior, todo lo que tú tienes dentro de ti. Cómo tú vas creciendo, cómo tú vas llenándote de la palabra. Cada vez que tú vas a la palabra, tú te llenas de ella. Y tú puedes gozarte en ello. Entonces tenemos que tener cuidado cada vez que nosotros somos probados. Porque nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probados, nos dice Pedro en 1 de Pedro 1:7. Dice que vamos a ser probados y que nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿verdad? Que es pasada por fuego. Vamos a ser afligidos, sí, claro que sí. Pero cuando somos fundamentados en Cristo Jesús, no vamos a caer. Vamos a sufrir, claro que sí. Pero el Señor nos da la salida en esta prueba, en esta aflicción a la vez. ¿Por qué? Porque tú vas a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, el constante oír de la palabra de Dios. Entonces tu fe va creciendo. Tú te vas haciendo más fuerte cada vez que vas a la palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que va a la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez que está en necesidad. Las diferencias entre estos constructores, entre estos edificadores, entre estas personas que están construyendo un cimiento, o una casa, sobre este cimiento, lo podemos ver. Y vamos a Lucas 6, en el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edifica una casa, cavó hondo y hondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Entonces podemos ver estas diferencias. Podemos ver que estas dos personas pusieron la misma edificación, la misma casa, ¿verdad? Pero pusieron su casa en diferentes fundamentos. Uno puso su casa sobre el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Lo puso en oración. Ha estado siempre en constante comunión con Dios. Va y se mete a la palabra. Y el otro la escucha, la recibe, sus emociones se alteran, sale emocionado y dice que va a cambiar, pero no lo pone en práctica. Entonces vemos esta persona que no tiene fundamento alguno. El hombre necio, el hombre imprudente, el que no quería esperar nada, construye inmediatamente. Él simplemente es imprudente y hace las cosas, y se va. Es un cimiento débil. Entonces la palabra cavar, cavó en griego significa scato, con K. Y significa desenterrar, aflojar, quitar tierra. Eso significa cavar. Y ahondó en griego significa bationo, con TH y Y. Profundizar, hondar, hacer más profundo, cavar profundamente. Entonces vemos que esta persona que está fundando o está poniendo su casa sobre un fundamento sólido, tiene que trabajar, tiene que ir a la palabra de Dios día con día, tiene que hacer su trabajo como creyente, como seguidor de Jesús. Tenemos nosotros que ir a la palabra, entender el mensaje del Evangelio, entender todo lo que tiene la palabra para nosotros. Claro que sí, nosotros
tenemos que hacer nuestras cosas y tenemos que nosotros reflejar los frutos que el Señor ha dado en nuestra vida. Cada vez que tú vas a la palabra, tú comes. Tú te empiezas a llenar del Espíritu Santo. Empiezas a crecer, empiezas a ser más fuerte y empiezas a dar fruto. Y por tus frutos te van a conocer si en realidad tu fundamento es Cristo Jesús. ¿Verdad? Por tus frutos os conoceréis, dice la palabra. Si tú no tienes fruto, es que no tienes fe. Es que Cristo Jesús no es tu fundamento. No te llenas de la palabra. No te estoy diciendo que la salvación, ¿verdad? O sea, tú eres salvo. Pero si tú no tienes fruto, está en duda tu salvación. ¿Por qué? Porque la salvación da fruto, ¿verdad? La gracia, todo lo que tú eres, cada vez que tú vas a la palabra, tú tienes que tener fruto. No te estoy diciendo que por obras o por frutos tú vas a ganarte el cielo. Al contrario, tú tienes que ir a la palabra, llenarte de ella. Cristo Jesús en tu corazón. Y por medio de eso vas a generar un fruto, el cual tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus mamás, tus padres van a tomar de él y se van a llenar y se van a gozar. Y no te estoy diciendo que vas a producir manzanas, eso no es el fruto del cual estoy hablando. Estoy hablando que vas a producir amor, vas a producir gozo, vas a producir paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Todo eso va a estar en ti. Y tú lo das y lo entregas a todo el que necesita. Tú vas y le das y le profesas, le profetizas a alguien de la palabra de Dios. Y tú vas y le das a esa persona lo que necesita. Pero si tú no tienes un sólido fundamento, ¿qué le vas a dar? Si lo que tú recibiste no lo pones en práctica. Si lo que tú estás haciendo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si tú estás haciendo otras cosas totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nosotros tenemos que ser un hombre sensato. Un hombre que se sienta y considera su vida y empieza a enfocarse en la palabra de Dios. A ser un siervo. Nosotros tenemos que ser esos siervos como lo hizo Cristo. Servirle a los demás. Estar atentos. Muchos ven el Evangelio como, voy a ir a la iglesia porque pues ahí se siente muy bonito estar ahí, la música me encanta, veo que todos se saludan muy bonito, me invitan a comer todos los domingos, oran por mí, pero no más es eso. Nosotros que tenemos que ir y bendecir a los demás. Nosotros tenemos que ir y servirle a los demás. Nosotros tenemos que crecer. Nuestra fe debe llevar una obediencia que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Sabes? Ambas casas eran iguales. Ambas casas totalmente iguales. El mismo color de puerta, el mismo color de ventana, las mismas cortinas, las mismas persianas. Ambos creían en Cristo. Ambos se gozaron con la palabra. Ambos hacían lo mismo estando en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero había una gran diferencia entre ambos que aparentemente no se veía. Y es el fundamento. El cimiento de estas casas no se ve. Una vez que construyes sobre ellas no se ve. Es tu interior. Cristo Jesús debe estar en tu interior. Ambos al momento de la prueba no resistieron, ¿verdad? Uno de ellos no resistió. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué esta persona ya no viene a la iglesia? Puede ser una de las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no era su fundamento. Y por sus emociones sale corriendo. Cualquier problema que hay en la iglesia sale corriendo. Cualquier cosa, problema que hay entre los hermanos, salen corriendo. ¿Por qué? Porque no están recibiendo de Cristo Jesús a amar al prójimo, a aprender a perdonar los errores de los demás. Sabes, tú puedes ser lastimado por la gente, pero si tú pones tu confianza en el hombre, la palabra de Dios dice que eres maldito porque pones tu confianza en el hombre. No pongas tu confianza en el hombre, ponla en Cristo. Y Él te va a dar las armas para que tú puedas perdonar, para que tú puedas darle a esa persona una palabra, para que tú puedas hablarle a esa persona y decirle lo que Dios quiere para su vida, en base a la palabra de Dios. Y tarde que temprano, créeme, tu fe va a ser probada.
Tú tienes que pasar por esa prueba y vamos a ver cómo reaccionas. Si Cristo Jesús es tu fundamento, tú vas a estar perfectamente listo para recibir cualquier ataque del enemigo. ¿Sabes? No todos los ataques del enemigo son para destruirte. Vienen a destruir tu espíritu, vienen a destruir tu alma. Entonces, vienen a atacar a tu familia. No te destruyen a ti en lo mejor personalmente, pero vienen y atacan a un miembro de tu familia. Entonces, tú tienes que estar listo, firme, para recibir cualquier ataque del enemigo y tú contrarrestarlo por medio de la palabra de Dios. Tienes que tener un escudo totote grandote para apagar esos dardos de fuego que lanza el enemigo. Y cada vez que tú vas creciendo, que tú te vas fortaleciendo en el espíritu, la prueba se va alejando cada día más. Tarde que temprano seremos probados. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esta es la parábola del sembrador. Vemos cómo la semilla cae sobre esta piedra, pero no produce raíz. Y por lo tanto están gozosos por el mensaje, contentos por lo que recibieron, pero con el pasar del tiempo se les olvida. No ponen en práctica y se apartan cuando llega la prueba. ¿Por qué? Porque no están fundamentados. Porque, como les decía, muchos tienen esa visión que la iglesia es puro amor, es puro gozo, vas a recibir bendición y no te das cuenta. Y Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos de sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, al final dice, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Sabes? Vemos ahora, y ahora más que nunca, la gente apartándose de los caminos de Dios. Ahora con todo esto del coronavirus, de que te quedes en casa, vemos que la gente ya no quiere salir, la ansiedad los está derrumbando, psicológicamente están totalmente destruidos, los divorcios están aumentando porque no estaban acostumbrados a convivir. Y vemos cómo el enemigo ha usado esta artimaña para atacar a las familias desde el núcleo familiar. Vemos cómo los hijos se han apartado de sus padres. Se supone que ahora que están juntos, que estamos juntos, debemos unirnos más como familia. Y está sucediendo todo lo contrario porque el enemigo se ha introducido en estas familias que no tienen al fundamento que es Cristo Jesús. Tenemos que entender que sin este sólido fundamento, sin esta roca en la cual nosotros estamos fundamentados, no vamos a pasar la prueba. Yo solamente quiero concluir con esto, que si tú no te has examinado, examínate bajo todo el sermón del monte, pasa tiempo y lee estos 3 capítulos y vas a entender cómo puedes fundamentarte, cómo puedes tú crecer personalmente, cómo puedes ser un mejor marido, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor amigo, cómo puedes ayudar a los demás, cómo puedes tú derrotar al enemigo, cómo puedes tú llenarte aún más de la palabra de Dios. Sabes, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó la deuda por nosotros, hasta derramando la última gota de sangre que tenía. Sabes, Él enmudeció completamente. Él cayó por nosotros. Y lo mejor de todo es que resucitó. No ha habido ser humano que haya pisado esta tierra que haya resucitado.
Sabes, psicológicamente, si tú analizas a Cristo, con todo lo que le hicieron, una persona que cayó, con esos latigazos que sufrió, con esa corona de espinas, con espinas de 2, 3 pulgadas, enterrando en su cabeza, Él enmudeció completamente. Psicológicamente no existiría ni una sola persona que sufriera y callara, que no dijera nada. Solamente Dios puede hacer eso. Y Él murió por ti y por mí. Yo te quiero invitar a que lo recibas, a que tú empieces a fundamentar tu vida en la roca, pero no vas a poderlo si Cristo no está en tu corazón. Sabes, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y resucitó, ¿verdad? Que Dios lo resucitó, vas a ser salvo. Lo mejor de todo es que tú confieses con tu boca. Que tú le digas, Padre, te recibo. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Que diste tu vida por mí y pagaste por mí en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Y que tú me rescataste, que tú moriste por mí. Yo sé que voy a ser salvo. Solamente te invito a que vayas a la palabra de Dios, que escuches, que fundamentes tu vida en Cristo Jesús, que es el único fundamento. Dios te bendiga.